Bienvenidos a Ronnie Analiza. Maduro provoca nueva escasez para variar. El dictador Maduro simplemente no tiene absolutamente ninguna idea de cómo llevar adelante la economía del país. Eso lo ha demostrado en la crisis humanitaria que vive el país desde hace 6 años. Más le preocupa andar haciendo honores a un ministro de Educación que era el único profesor millonario del país, que como ya conocemos, Aristóbulo Istúriz, falleció en los últimos días, pero la verdad es que nadie realmente se apena por su partida, es una cosa muy compleja, pero Maduro prefiere darle honores a este profesor más alineado con la corrupción que hacer honores a los militares que, defendiendo el territorio nacional, han perdido la vida allá en el estado Apure. Pero ahora, la escasez que se viene es una nueva escasez que va a producir más y más y más problemas. En este momento Venezuela tiene una grave escasez de combustible. Gracias, y de manera inusitada tenemos que decirlo, gracias a la pandemia que ha mandado a todos los venezolanos a su casa, es que no se ha requerido tanto combustible como el que se requiere normalmente, pero ahora, dentro de 15 días se tiene que hacer el proceso de siembra para toda la alimentación en Venezuela, la escasa, por supuesto, que desde ya es escasa, pero se necesita combustible para hacer todo el proceso de siembra. Y la dictadura madurista no tiene resuelto el tema del combustible, porque en este momento todavía seguimos viendo grandes colas, enormes colas, para poder abastecer de combustible a todos los vehículos del país. Pero para el tema agrícola se necesita mucho más, porque se necesita para la maquinaria, se necesita para el transporte de las semillas, etcétera, 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 para muchas cosas. La única institución que tiene la capacidad de resolver en menor medida este tema del combustible es la dictadura, porque la dictadura tiene que traer combustible desde afuera, ¿no? Desde afuera tiene que traer combustible, porque no hay en Venezuela el suficiente combustible para abastecer. Pero esto podría provocar, esta escasez de combustible podría provocar escasez de alimentos y por tanto un nuevo proceso de inflación y de crisis humanitaria en Venezuela. En una Venezuela que ya está viviendo una crisis imposible de sostener, más crisis y más escasez es lo que se viene, gracias al dictador Maduro. Eso es lo que veremos el día de hoy. Comencemos. Antes de comenzar, te pido que nos ayudes a compartir el video y a dejarle me gusta también. De esa manera podemos llegar a más personas en el mundo. De igual manera, déjanos tu comentario o pregunta para así poder realizar un debate permanente sobre este asunto. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para poder recibir todas nuestras notificaciones. Y en ese sentido, comenzamos. Los principales gremios del agro,
Las industrias manufactureras y el sector comercial de Venezuela alertaron este miércoles que la escasez de combustible que sufre el país pone en riesgo el nuevo ciclo de siembras y por tanto la seguridad alimentaria de los venezolanos. En apenas 15 días se iniciará el nuevo ciclo de siembras, el más importante del año, y si ese proceso no se lleva a cabo, por falta de combustible será imposible producir los alimentos que los venezolanos necesitan ya, incluso dentro de la escasez que existe en este momento, dijeron en Fedeagro, con Industria, Conce Comercio, un comunicado conjunto. Peligra nuestra seguridad alimentaria, dicen. Insistieron al tiempo que apuntaron que el gasóleo mueve el país y es, sin duda alguna, uno de los elementos más importantes de toda la cadena productiva. Por ello pidieron al régimen venezolano solucionar en el menor tiempo posible definitivamente el desabastecimiento de gasóleo, al señalar que solo el Estado de la dictadura tiene la capacidad de resolver el tema de los recursos necesarios para solventar la inminente crisis que se avecina. El dictador Maduro propuso recientemente un plan de emergencia para regularizar el suministro de gasol al sector agroindustrial en un plazo de 60 días y puso al frente de este a sus ministros de Petróleo y Producción, Tarek El Aizami y Vilmar Castro, respectivamente. De acuerdo con el mandatario, este plan, del que no se conocen mayores detalles, permitirá que el país avance hacia una agroeconomía poderosa. Venezuela atraviesa desde hace meses por una escasez de combustibles que acabó con el histórico subsidio que hacía de la gasolina y del gasóleo. En este país los más baratos del mundo eran y que mantiene a miles de conductores, especialmente en las regiones del interior, formados en largas filas para repostar. El régimen venezolano achaca, como siempre, la escasez a problemas para refinar el petróleo causados por las sanciones de los Estados Unidos contra su industria. Pero la oposición apunta que son la corrupción y la mala gestión las causas reales de la escasez de combustibles en Venezuela. En un país que cuenta con las mayores reservas de petróleo del mundo, es absolutamente absurdo ver que no tiene las capacidades necesarias para proveer el mínimo combustible necesario para el país. La razón es simple, y como lo hemos dicho desde hace mucho tiempo, la corrupción del dictador Maduro y de sus compinches y cómplices delincuenciales ha llevado al sistema petrolero y al sistema de combustible a la carencia total. No existe ya en Venezuela las refinerías, los repuestos, el personal capacitado para poder abastecer con suficiente necesidad a todo el combustible venezolano. Y es por eso que Venezuela tiene que importar combustible desde otras latitudes, desde Irán, por ejemplo. La crisis severa que vive el sector es causada por la corrupción, por el mal manejo, por la incapacidad. Recordemos que en muchos espacios donde deberían estar ingenieros petroleros y otro personal capacitado y profesional, se encuentran simplemente ciudadanos vecinos chavistas que han tomado la decisión de ser ahí los trabajadores por unos cuantos dólares para llevar eso, por lo menos, a sus familias. Lamentablemente, la crisis producida por la dictadura es así de grave y así de severa. Ha llevado a una desinstitucionalización total y a una pérdida de capacidades económicas a todo el país. Mientras tanto, como decíamos, si algo resultó del dictador Maduro es que su estrategia comunicacional es muy buena para opacar lo que está pasando en el estado Apure. La terrible situación económica, política, social y ahora incluso humanitaria debido a las acciones de los grupos irregulares. Y lo que pasa es que ahora han tratado de opacar esto con la noticia de la pérdida de la vida de Aristóbulo Istúriz, el único profesor millonario de Venezuela, millonario gracias a la corrupción madurista, eso ni que se diga. Pero esto ha llevado a que se deje en segundo plano lo que está pasando en Apure. A Istúriz le hicieron grandes condecoraciones, grandes manifestaciones en su despedida final, olvidándose de los ciudadanos militares que han perdido también la vida ahí en Apure. Gentil Duarte ha arremetido de manera total contra las fuerzas de la dictadura madurista. Y esto, como habíamos dicho, va a ser algo constante. Va a ser algo constante, porque, por supuesto, el dictador Maduro no tiene las capacidades para enfrentarse a los grupos irregulares. Los grupos irregulares se han adueñado del territorio, a veces llegan algunos
grupos militares a tratar de sentar soberanía, pero no lo logran de manera efectiva. Es decir, se esfuerzan un montón por lograr capturar un determinado territorio, lo abandonan porque tienen que irse y ahí lo recupera sin necesidad de hacer nada nuevamente los grupos irregulares. Y lo que pasa es que en este momento, mientras el dictador Maduro controle los medios de comunicación en Venezuela, también controla la información que circula en el país y controla, por supuesto, también las redes sociales. No hemos dicho ya muchas veces que justamente la dictadura madurista tiene el apoyo de la dictadura comunista, del Partido Comunista Chino, para poder hacer el control de las redes sociales. Así que al final de cuentas, el resultado de todo esto va a ser que el tema en Apure va a terminar relativizado o venido a menos desde los medios de comunicación chavistas maduristas, cuando en realidad sabemos que esta situación es terriblemente grave. Es una situación que no va a pasar, no va a cambiar, va a continuar y lamentablemente quien paga los platos rotos de esta situación es la ciudadanía. Son los ciudadanos venezolanos que vivían en el sector y que ahora se han trasladado hasta el departamento de Arauca en Colombia para prácticamente vivir ahí. Muchos de los miles de ciudadanos venezolanos ya están empezando, y eso es algo que hay que decirlo, están empezando a alquilar casitas ahí en Arauquita o viajando hasta Cúcuta, donde saben que hay una ciudad un poco más grande, para de esa manera poder tener algún mecanismo de subsistencia. Pero han empezado a llenar la población de Arauquita y por eso el gobierno colombiano ha destinado recursos para apoyar este boom de éxodo masivo de la población, que de repente La Victoria, el pueblo al lado venezolano, se ha quedado vacío y Arauquita, el pueblo colombiano, en el lado colombiano, ha quedado totalmente rebasado en sus capacidades. Y en sus capacidades de todo, de alimentación, de salud, de todo lo que existía en Arauquita, ahora el gobierno colombiano ha enviado lo necesario para que pueda de alguna manera abastecer a la población venezolana que ha llegado desde La Victoria y las poblaciones aledañas a La Victoria, porque lamentablemente la situación en Venezuela va a continuar, porque la dictadura madurista no le quiere tomar el interés ni la preocupación necesaria. Está más ocupado en otras cosas. ¿Quién sabe en qué? Con seguridad en hacer alguna acción delictiva, delincuencial, porque eso es lo único que sabe hacer bien el dictador Maduro. Bien, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos su comentario en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema y en este sentido estaremos pronto por un nuevo video aquí en Ronnie Analiza.